Buenos días, Isabela Cotia, Diario El País. Mi pregunta es sobre el conflicto de la Comisión Federal de Electricidad con la empresa estadounidense Whitewater Midstream. Es una empresa comercializadora de gas en Texas que a unos meses de haber sido fundada recibió miles de millones de dólares en contratos con la CFE a partir de la reforma energética y bajo la administración anterior. La CFE ha dicho que emprendió acciones legales, tanto civiles como penales, en contra de Whitewater Midstream. Y mi pregunta para ustedes, ¿qué detalles, qué avances nos puede dar sobre esta demanda? Nos interesa saber si la demanda se dio en Estados Unidos, en alguna corte en Nueva York, por ejemplo. Y bueno, su punto de vista sobre cómo esta empresa se hizo acreedora de tantísimos, tan enormes contratos a partir de la reforma energética. Bueno, parte de mi tiempo, considerablemente importante tiempo, lo tengo que dedicar, lo he tenido que dedicar a enderezar entuertos, porque el gobierno permitió el saqueo de la hacienda pública y estamos encontrando todavía contratos leoninos, contratos en donde se benefició a empresas, ¿sí? A costa de perjudicar o afectando la hacienda pública de México. Estos contratos, por ejemplo. Entonces, muchos ya convertidos en litigios, ya en tribunales. Acabamos de perder en tribunales internacionales un litigio acerca de una obra de ampliación de la hidroeléctrica de Chicoacén, que tenemos que pagar una cantidad por eso. Entonces, el dilema siempre ha sido para nosotros acudir a los tribunales. Es interesante esto, en donde siempre perdemos, porque todo el aparato judicial lo construyeron, todo el andamiaje judicial está construido para favorecer a las empresas. Es muy difícil que gane el gobierno, ni en México ni en el extranjero. Entonces, ante esa situación, es una realidad, hemos optado por buscar acuerdos. Es decir, a ver, cuando el gobierno estaba al servicio de ustedes, y ustedes eran los que mandaban, porque ustedes tenían secuestrado al gobierno, se firmaron estos contratos, pero son completamente injustos, como los contratos que firmaron para los gasoductos, donde había que estar pagando tarifas elevadísimas y al final los gasoductos se quedaban como propiedad de las empresas. ¿Por qué hicieron lo de los gasoductos? Por corrupción, porque compraron gas de manera exagerada. Tenemos que hacernos cargo de contratos que significan el doble del gas que necesita México y que se tiene que pagar, aunque no lo usemos. ¿Pero por qué hicieron estos gasoductos? Porque supuestamente iban a construir 12 plantas termoeléctricas que iban a requerir ese gas. Pues no construyeron las 12 plantas termoeléctricas, pero sí entregaron los contratos para el gas por influyentismo. Entonces logramos un acuerdo con una disminución no del todo favorable, sino no tuvimos más que llegar a este acuerdo, porque si nos íbamos a los tribunales nos salía peor, por lo que le acabo de mencionar. Es como lo que hicieron con los reclusorios. Entregan 8 reclusorios o contratos de servicios para 8 reclusorios. Privatizan las cárceles y obligan al gobierno. Esto lo hacen en la época de Felipe Calderón, cuando García Luna estaba de secretario de Seguridad Pública. Entonces, de acuerdo a los contratos, a los 20 años de estar pagando por el servicio, los reclusorios les quedaban a las empresas. ¿Y cuánto había que pagar? De manera permanente, estuviesen o no llenos los reclusorios, 16,000 millones de pesos al año. Cuando llegamos, estaban ocupados solo al 20% de su capacidad, pero estábamos pagando al 100%. Estamos hablando de alrededor de 4,500 pesos diarios por recluso, sin tomar en cuenta otros gastos de vigilancia. ¿A quiénes les dieron estos contratos? Pues a las grandes empresas, a los mismos que les dieron los contratos de gasoductos, a dueños de medios de información famosos. Por ejemplo, al dueño del Financiero le dieron un reclusorio, al dueño del Financiero también le dieron un crédito Nacional Financiera por 100 millones de dólares. Todo eso. Entonces, en este caso que me planteas, es lo mismo, porque apostaron, y esto molesta mucho, a quebrar la Comisión Federal de Electricidad, a arruinarla. Lo mismo que a Pemex, destruir las 2 empresas públicas. Son problemas graves para el abasto de la energía eléctrica. Nosotros ahora hicimos el compromiso de no aumentar el precio de la energía eléctrica y lo estamos cumpliendo y lo vamos a cumplir durante todo el sexenio, pero
para eso necesitamos rescatar a la Comisión Federal de Electricidad y defenderla, porque hicieron reformas y llegaron al extremo de que a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad no les permitían el despacho de la energía que producían estas plantas. Primero tenían que subir a la red las privadas, con el cuento de las energías limpias, que se puso de moda. Bueno, todas esas nuevas empresas ni siquiera significaron nuevas inversiones para México. No trajeron inversión de España o de otros países. La Banca de Desarrollo de México financió todos esos programas. Ahí están los adeudos. Por ejemplo, las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad no podían turbinar, generar energía, no les permitían subir lo que llaman el despacho a la red. Las dejaron hasta lo último. Y la energía que se produce con agua es la más barata y la más limpia. Entonces, ajustaron el marco legal para saquear, para robar. Eso que estás planteando es parte de lo mismo. Lo está viendo el director de la Comisión Federal de Electricidad y se va a analizar hasta lo que se pueda hacer legalmente y de acuerdo a nuestras posibilidades, porque como decía también el presidente Juárez, nadie está obligado a lo imposible. Vamos a informarte, le voy a pedir a Jesús que te entregue todo el informe de cómo está este asunto. Muchas gracias. Una de estas reformas precisamente fue de las que usted habla durante la administración pasada, incluyó la creación de CFE International, que funciona como una empresa privada. Y Pemex también tiene un equivalente que es PMI. Estas empresas privadas tienen discrecionalidad y funcionan como un tipo de caja negra, a pesar de que son financiadas por el pueblo de México. Yo quiero saber si en su propuesta que usted ha anunciado para el nuevo sector eléctrico, que incluirá una reforma constitucional, van a erradicar estas filiales privadas de las empresas productivas del Estado. Sí, en general lo que vamos a plantear es que el Estado pueda hacerse cargo del 54% del mercado nacional. Ahora la Comisión Federal puede aportar el 35% y tiene capacidad para mucho más, pero sus plantas están paradas o subutilizadas porque no les permiten el despacho. Los órganos que crearon con la reforma energética están por encima de la autoridad de las empresas públicas, por encima de Pemex y por encima de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, la ley, por ejemplo, es la que decide y cómo funciona estos órganos autónomos, que son los que definen la distribución del mercado. Entonces, por eso vamos a modificar la Constitución para que 54% sea abastecido por la Comisión Federal de Electricidad y 46% para la iniciativa privada. O sea, no es desplazar al sector privado, es poner orden, porque no se le puede dar el mismo trato a Repsol o a Odebrecht que a la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública que no tiene fines de lucro. Es una empresa pública para que no aumente el precio de la luz en beneficio de consumidores domésticos y en beneficio de las empresas. Es para impulsar el desarrollo de México. Las empresas particulares, su propósito es la ganancia, es la utilidad, es el lucro. Entonces, ¿cómo se le va a dar el mismo trato? Bueno, ni siquiera el mismo trato, porque de acuerdo a la reforma energética, el trato preferencial fue para las empresas particulares. Entonces, la reforma que estamos proponiendo es, vamos a mejorar esta relación y que la Comisión Federal pueda dar el servicio, mantener la red nacional. Es un asunto hasta de seguridad nacional, tiene que ver con la protección civil, tiene que ver con garantizar que no haya apagones, que no nos falte nunca la luz, pero se necesita poner orden. Es lo que se va a hacer con la nueva reforma. Y en lo que tú estás planteando, si eso es algo que perjudique al sector público, se va a quitar, se va a modificar. Vamos a hacer esta reforma. No queremos meternos tanto a fondo, es eso, y darle un trato especial a la Comisión Federal de Electricidad, porque si no, es sancionada y se le considera monopolio por el Instituto de la Competencia, que defiende a las empresas particulares y que está en contra de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex. Cuando hicimos una reforma legal, todavía no se publicaba la reforma aprobada por el Poder Legislativo, y
y a unas horas empezaron a llover amparos. Y lo más sorprendente es que así, con esa rapidez, este Instituto de la Competencia también presentó un amparo en contra de la ley eléctrica. O sea, no guardan ni siquiera pues, una actitud de mediación, de equilibrio, de conciliación. No, hicieron todo esto, toda la llamada reforma energética, y montaron todos estos aparatos supuestamente autónomos, ¿sí? Para favorecer a las empresas particulares, nacionales y sobre todo extranjeras. Entonces, son órganos autónomos del pueblo y de la hacienda pública, pero dependientes completamente del sector que ha sido beneficiado con la política neoliberal. Entonces, es lo que estamos corrigiendo.